Buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos en este viernes 13 de noviembre, eh, terminando el año, faltan muy pocas semanas para hacerlo. Estamos aquí en Charlas con Historia. Eh, bueno, esta charla es la número 18, la que vamos a tener en el día de la fecha. Así que bueno, estamos muy contentos de poder estar cada viernes con ustedes compartiendo trabajos de investigación eh, que cuentan acerca de la historia de Santiago del Estero, de sus localidades y en sus distintas variantes. Bueno, ahí vamos saludando a los que se van sumando a la charla. Nos saludamos a cada uno de ustedes. Bueno, yo tengo el mate listo, preparado. Quizás seguramente ustedes también en sus casas o algo más fresco, ¿por qué no? Bueno, nosotros, los que hacemos charlas con historia, pertenecemos a la Asociación Civil Santiagueña de Investigadores de Historia, ¿sí? Así que pueden seguirnos en charlas con historia por Instagram, también por Facebook, ¿sí? Y también en el canal de YouTube como ACSIH Historia, ¿sí? Ahí están colgados todas las entrevistas que se han venido realizando desde el mes de julio. Hoy vamos a tener la visita de la profesora Cintia Leiva, ¿sí? Bueno, pero antes recordar que el viernes pasado hemos tenido también la participación de la magíster Adriana Medina, en donde estaba exponiendo uno de sus trabajos llamado Modificaciones en el patrón de trazado urbano en función de las problemáticas regionales emergentes, la transformación del espacio geohistórico entre los siglos XVI y XX, ¿sí? Así que, bueno, vamos a invitar a... Y bueno, invitarlos a que vayan participando. Ahí está, ahí se ha conectado Cintia. Hola Cintia, ¿cómo estás? Hola, Jené, ¿cómo estás? Muy bien, aquí llegamos al viernes a pura historia, charlas con Eso, historia. sí. Así bueno, la compañera que nos está acompañando en el día de la fecha, ella es Cintia Leiva, profesora en historia por el ISPP número 1, ¿sí? Así que bueno, Cintia, hoy nos presenta un trabajo bastante interesante. Eh, Vamos a estar Sí, abordando los primeros siglos del siglo XX, bueno, en tu trabajo, pensamiento y obra de Alejandro Gancedo, en el marco de su administración como intendente entre 1917 y 1919. sí. Bien. Bueno, ¿Comienzo, Jené? sí, sí, puedes comenzar. Bien. Bien, como para dar marco eh, histórico e ideológico de principios del siglo XX, voy a decir que en Santiago del Este, en Argentina, digamos, se consolida un poder nacional a partir del yoquismo que había perfeccionado los organismos del poder y centralizado de alguna manera el aparato estatal. El clima que se vivía era un clima de progresismo económico y también un clima de progresismo relacionado a la cultura y a la modernización en la ciudad. Se empieza por proyectos, se trazan proyectos que tienen perdurabilidad a través del tiempo, en lo económico, con las instituciones, eh, lo que de alguna manera se vive en el clima nacional es trazado hacia las provincias. Bien, Santiago del Estero también va a vivir
va a estar entrando a este progreso económico, si se quiere, propio del capitalismo. Eh, Mercedes Tente va a decir que entra tardíamente a ese, a ese, a ese capitalismo, pero que sí lo hace de la mano del ferrocarril, y también el Estado provincial de alguna manera va a ayornar los mecanismos institucionales y de recaudación impositiva a través principal de las actividades principales económicas que había en la provincia. En este sentido, eh, disculpa, ya no me he perdido. Mm. Este, Me perdí en la época. Eh, Entonces, bueno, venimos hablando de este proceso de modernización del Estado, ¿no? Que comienza hacia finales del siglo XIX y claro, que se va materializando durante, bueno, las dos primeras décadas del siglo XX. sí, y que María Mercedes Tente iba a denominar de la consolidación del Estado santiagueño, ¿no? En contraposición con lo que representaba por ahí el tahuadismo, la época tahuadista, que denomina como de protoestado santiagueño, pero que señala algunas cuestiones relacionadas con algunos proyectos o alguna manera de encarar los lineamientos del Estado hacia lo que pasaba era que una cuestión principal era que después de que las provincias ceden de alguna manera en la conformación nacional parte de su poder político, económico y de milicias, también ceden los impuestos directos que se grababan sobre los productos que ingresan a la provincia, las aduanas interiores, ¿no? De alguna manera se desarman, y esto a todo el país va a ser un proceso de reestructuración desde lo impositivo. De alguna manera va a haber un desarme desde que las provincias habían podido o habían tenido una época en que habían conformado sus estados provinciales puertas adentro, pero que de esto de alguna manera repercute de manera negativa, produciendo los desequilibrios junto con el fenómeno, ¿no? De la entrada del ferrocarril que dinamiza la economía, y de alguna manera había que aprovechar esas condiciones históricas que van a permitir con la llegada del ferrocarril la apertura de nuevas actividades económicas que repercuten en las arcas del Estado, en las rentas del Estado, y que va a permitir la expansión en el gran territorio del Estado provincial, que de alguna manera a través de ciertas reformas hacia 1911 iban a poder penetrar con la llegada de los obrajes, ¿no? Que llegan un poco a, también a armar pueblos, ¿no? A establecerse pueblos detrás de la detrás de la llegada de los obrajes, y cuando llega la oportunidad de los obrajes también va a llegar la oportunidad del Estado de establecerse a través de crear estas jefaturas políticas departamentales que están a cargo de las personas del lugar, y a las que y a estas figuras de alguna manera permiten la comunicación entre el gobernador entre el gobernador y las autoridades departamentales. Bien, Es decir, o sea, Cintia, o sea que de a poco vamos viendo cómo este Estado
el Estado provincial va modernizándose, ¿verdad? Y va creando a partir de, bueno, de elementos legales, como por ejemplo las reformas departamentales de 1911, y a partir de ahí nosotros vamos llegando de a poco, bueno, a tu área de estudio. En este caso es, bueno, la administración de Gancedo. Sí. O sea, vos, o sea, ¿cómo te vas aproximando a tu área de estudio? ¿Qué elementos bibliográficos has estado indagando? Porque, a ver, para ubicarnos, Sí. Alejandro Gancedo, del que vos estás hablando, el funcionario en su administración como intendente, este, es Alejandro Gancedo, hijo de Alejandro Eh, Gancedo, al Alejandro, que hemos, el o sea, gran del que hemos Alejandro Gancedo, legado, el que escribe las memorias descriptivas para Santiago del Estero, para ser presentado ante París, como bien, símbolo, ¿no?, de la modernidad y de establecer los límites, que requisito indispensable para la estatidad, tanto de la nación como hacia las provincias, ¿no? Crear el orden y el progreso. Ese es un poco el lema basado en autores en autores europeos como Comte, imbuidos de ideales positivistas. Eh, bien. A ver, y Gancedo, o sea, ¿cuál es su formación? Bien, ¿Cuál es o sea, cómo llega a la intendencia en 1917? bien, sí, Gancedo había sido, bueno, hijo de Alejandro Gancedo, el que escribe las memorias descriptivas para Santiago del Estero. Había tenido la formación de abogado y con una especialidad en diplomacia, recibido en la provincia de Buenos Aires. En 1914 lo vamos a estar viendo formar parte de una compañía de teatro en Córdoba. En 1916 va a ser secretario de los ferrocarriles de Estado, y va a representar como abogado las cuestiones legales de los ferrocarriles de Estado. Eh, este puesto un poco llega por estar relacionado con el radicalismo de época, que empieza a tener incidencia en la creación de nuevos ramales para el ferrocarril, con otra con otro pensamiento, que es el de la solidaridad, para unir a los pueblos del interior, y aquel trazado hecho anteriormente por los extranjeros, por compañías extranjeras, había sido el trazado típico para que los productos salgan por el puerto, pero no atendiendo a las necesidades de los pueblos del interior. En 1917 es elegido por el gobernador Avelino Cabanillas por el término de 2 años. La intendencia en ese momento duraba 2 años. La reforma de 1903 había fijado por el término de 2 años a la intendencia, y elige como primer intendente a Andrés Figueroa. Eh, Bien. Ahora, en 1917 va a ser elegido por Avelino Cabanillas, y la formación de no la formación, sino la ideología de Avelino Cabanillas era conservador. Un dato interesante en esta coyuntura histórica era que Avelino Cabanillas ha sido el último gobernador conservador por la provincia de Santiago del Estero. Eh, Pese a los intentos y a los llamamientos a Irigoyen de intervenir el gobierno conservador, bastión de prácticas, digamos, fraudulentas típicas de estos gobiernos, Irigoyen no hace caso a estos pedidos, porque era un pedido que podía perjudicar a su ministro Gómez, el ministro que anteriormente había perdido la elección con Avelino Cabanillas, con Ramón Gómez, y en ese sentido no lo beneficia la acción que podría verse como una venganza política, ¿no? Ujú. Entonces nos encontramos ante el último gobierno conservador, y lo había elegido
como intendente a Gancedo, eh, quizás por su formación cultural y por su preparación profesional y la trayectoria. La Ujú. trayectoria reconocida de Gancedo y había, por su especialidad en diplomacia, había podido viajar con la delegación suiza, eh, Argentina a Suiza, y había sido elegido por el presidente Roque Sáenz Peña. En 1917 Gancedo va a iniciar su gobierno y en su gobierno va a intentar apuntalar, digamos, la institucionalidad de la municipalidad por un lado y va a tener políticas de tinte socialista y una actividad cultural eh, muy grande. Ujú. O sea, y a ver o sea que Gancedo, Alejandro Gancedo, bueno, va a tener esta administración del municipio en un contexto de una nueva etapa, de una nueva coyuntura en Argentina, como lo es el ingreso del irigoyenismo, de la Unión Cívica Radical. Bueno, Sí. una de las características nacionales, ¿no? Y especialmente para Santiago del Estero, en las constantes intervenciones federales efectuadas bueno, por el Estado Nacional hacia las provincias. Y, y a propósito de esto, Gancedo ingresa, va a tener su administración, pero las administraciones anteriores, ¿cuáles eran las características que venían teniendo hacia el municipio de la capital? Bueno, las administraciones anteriores, recordemos que la municipalidad se va a crear por la reforma de 1903, atendiendo, ¿no?, al artículo 5 de la Constitución Nacional que manda a organizar las municipalidades, los municipios como la vida institucional local de los lugares, y los gobiernos anteriores habían podido hacer poco en relación a la institucionalidad, porque era una acción que se veía constantemente. Primero que la autarquía, digamos, la disponibilidad de los recursos económicos, recién por la reforma de 1911, la ciudad, digamos, el municipio va a tener los recursos propios que le cede la provincia en base a las actividades del cobro directo sobre las actividades que se realicen en la ciudad, pero anteriormente no venía siendo así, sino que se dedicaba una partida presupuestaria por parte de la provincia para cederle a la municipalidad, lo que por ahí dificulta la independencia en el accionar. Y las medidas que habían tenido en general habían sido tendientes, ¿no? Lo que ocupa mucho la atención, los desbordes constantes del río y por ahí el mejoramiento de algunas plazas y espacios verdes. Bien, Eh, bien. O sea, así. la figura, el proyecto que se viene efectuando también con respecto a esto que vienes mencionando, para la erradicación del paludismo y todo lo que tiene que ver al higienismo ha sido muy fuerte durante la década esta de 1910, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, el espacio por excelencia para actuar, además de erradicar, ¿no?, el foco ese del paludismo, siempre las medidas van a ser tendientes a mejorar la sanidad del pueblo, con medidas desde los gobiernos locales. Pero en Gancedo ya vemos un proyecto más serio de urbanización y modernización, a través del mejoramiento de las distintas plazas, a través de incorporar motivos arquitectónicos que corresponden a la Grecia clásica, con columnas. Todo ese tipo de intervenciones había tenido Gancedo con respecto a
a distintas plazas. Plaza San Martín, Plaza Independencia. Sí. Y con respecto a sus políticas sociales, Bien, este, sí. Sí, sí. un dato es que Gancedo formaba parte del radicalismo para en 1922 y en 1940 es elegido representante por Santiago del Estero del radicalismo. Entonces encontramos, ¿no?, en contraposición a la figura del gobernador, lo encontramos a Gancedo como su contrafigura ideológica, pero ¿Mm? en términos políticos, digamos, había una convivencia armoniosa y pacífica, parecen demostrar los documentos. Este, ¿Cuál era la pregunta, René? O sea, ¿A dónde o sea, es? según lo que vienes desarrollando, o sea, es cuáles en su administración, cuáles han sido los elementos que él ha Las pol- abordado sobre las políticas sociales. Bien, viene siendo un gobierno diferente respecto a los anteriores. Quizás también tenía la independencia, ¿no?, de, de lo económico y eso haya causado también que haya podido tener algunas iniciativas en torno a mejorar la vida del pueblo. En ocasión Ujú. de la huelga ferroviaria de 1917, que dura aproximadamente 3 semanas, eh, en el pueblo, en la ciudad, empieza a verse desabastecida de productos principales y encarecidas, producto de que los ferrocarriles estaban parados y que las mercaderías no llegaban. Por por esta cuestión, decide llamarles la atención a los comerciantes, porque él dice que hay productos que tienen atingencia en esto de que se pueda entender que se hayan encarecido desde un 30, el producto de la papa que viene de otro lugar, que llega por el central argentino y el central norte, la carne de capón, que es carne de gallo, tiene, digamos, relación con que hayan encarecido sus productos los comerciantes, pero no tiene relación que hayan encarecido productos que provenían del otro lado de la banda del río y las producciones locales, siendo que eran traídas por vehículos con tracción a sangre y en palabras de él dice nunca el vehículo de tracción a sangre puede provocar semejantes subas en los productos. Entonces manda por decreto a poner tope a los precios de estos productos. Después, como la medida parece que no había tenido efecto en algunos comerciantes del mercado Armonía, manda a decomisar las mercaderías de los comerciantes, la orden es que se le entregue al encargado y que el encargado las venda al precio que el comerciante las ha recibido por el proveedor y que esa ganancia se le devuelva al comerciante, sí, al comerciante, y si sigue y se prosigue, digamos, en esa situación con esa intención, se iba, se iba, se le iba a negar de nuevo la condición de locatario. O Ujú. sea, esto enmarcado en un pensamiento que él tiene sobre el capital, que el capital debiera ser una cuestión y asunto intervenida por el Estado, ¿no? Esta cuestión de pueblo aparece en Gancedo cuando habla y ahí hay un rasgo distintivo, ¿no?, de la sensibilidad social que tiene él. Mira vos, o sea, una política social marcadamente intervencionista, si se podría, si se Sí. podría hacer referencia para la época. Y esta información, Cintia, ¿vos de dónde la obtienes? Sé que ha habido, por ejemplo, varios autores que han hablado, aparte de Tenti, Alén, ¿de dónde obtienes esta información? Esta información la obtengo em, de los cuadernos municipales
que escribe Gancedo, producto que contiene decretos, las ordenanzas y las acciones que había realizado él durante el gobierno. Bien, bien. Hay varios autores que lo abordan, ¿verdad? También tenemos. Sí, sí. Hay Alain Lascano, bueno, va a mencionar que en su época como intendente había podido mejorar las plazas, había podido mejorar el espacio del Parque Aguirre, la creación del jardín zoológico. Respecto a la creación del jardín zoológico, es un proyecto totalmente modernista en el que él, cuando realiza el decreto, si me permites te lo puedo leer un poco, Sí, sí. A ver. como para entenderlo no más en palabras de él. Ujú. Bien. Al honorable Consejo Deliberante, casi no necesitaría de fundamentos el presente decreto, puesto de que por sí solo se justifica. Mas como resultará nuevo en este medio, el intendente municipal cree necesario explicar las razones que lo impulsan a crear el jardín zoológico. Felizmente vivimos una época de confrontación de valores y como consecuencia de esa de disección económica. Ambas actitudes son benéficas, aun cuando esta última pueda traer la hipertrofia del interés económico, lo cual ahogaría sin duda la cultura. La degeneración del sentido económico insinúa hasta en proyectos de gobiernos trazados para llenar necesidades vitales. Eh, un poco lo que hace él a veces, yo infiero de que aquí había un aletargamiento, ¿no? De los concejales, y atendiendo esta cuestión de que la municipalidad recién se había creado, entonces no había una burocracia especializada ni formada, ni había escuelas para aprender estas cuestiones. Y en este sentido, a través de los diferentes decretos que yo he podido leer, él tiene como estas actitudes de disculparse por llevar a cabo iniciativas eh, que, que, que al ojo de los concejales pudieran ser vistas como superfluas. Bueno, el decreto prosigue desde que es necesario el jardín zoológico a condición de enseñarnos cultura para el pueblo, eh, lo justifica en el sentido de que iba a servir a las demás generaciones y de que no era una cuestión superflua y se iba a hacer eso, es un proyecto que se iba a hacer con técnicos y desde con técnicos y no me sale la palabra, pero encargados del jardín zoológico que no iban a cobrar, que lo iban a ofrecer de manera gratuita el servicio y de que las aves, los mamíferos que se iban a exhibir ahí iban a ser de la fauna local para aprender sobre la fauna local. Ese es un Ujú. proyecto bastante interesante que perdura en el tiempo y que es símbolo del progresismo de la época, que en todos los países y las provincias van a tener su jardín zoológico, símbolo de otros tiempos, ¿no? De, de esa, de una actitud de progresismo de las ciudades. Ujú. Bueno, Recordemos quizás que, ajá. No, sí, no, quizás este tipo de elemento herenciado, bueno, bueno, por su formación, y también por sus viajes. Es un movimiento que en Europa, especialmente en Francia y en Suiza, tiene un arraigo muy importante. sí, sí, sí. Y bueno, su formación cultural hacía que él tenga la intención, ¿no? De modernizar en todas las áreas que sea posible a la ciudad. Él Ujú. dice en sus reflexiones si de mi sola condición, de mi sola accionar hubiese dependido, hubiera hecho de mi ciudad un jardín
bello donde prime la justicia y se le haga honor. Pero bueno, las dilaciones del Consejo Deliberante habían parado, por ejemplo, al proyecto que tenía, que presenta, que era la escuela de declamación, que iba a servir para formar actores para la escena local, y que es un proyecto trunco precisamente también por esto, ¿no? Por considerarlo algo superfluo, aun cuando él dice que iba a funcionar en el Teatro 25 de Mayo y que era un proyecto que se iba a hacer con austeridad y que no iba a requerir para el municipio mucho gasto, eh, tampoco, digamos, tiene mucho efecto tal proyecto. Bien, Cintia, ¿y qué otras obras has realizado durante este periodo de 2 años? Obras públicas me refiero. Obras públicas. Ujú. Eh, bueno, en cuanto a obras públicas, básicamente está centrado, es que, a ver, el área del municipio general, bueno, sí recuerdo una que tiene que ver con un mejoramiento de las luz, no recuerdo bien cómo era, pero era un cambio tecnológico que ha habido con el servicio de luz. Y bueno, se inicia el adoquinado de las principales avenidas, de la ciudad. Ujú. Bien, Es, bien, bien. Bueno, mientras continúas, Cintia, con tu exposición de este trabajo, de esta obra, de estas obras, saludando a los que se están sumando ahí, eh, y bueno, invitando también a compartir sus preguntas, sus dudas, ¿sí? Bueno, ahí por ejemplo, Fátima pregunta, dice, ¿hay alguna política de Gancedo a tu criterio que haya sido negativo o contraproducente para su gestión? eh, yo no puedo afirmar que haya sido una política negativa. No he indagado demasiado en eso porque yo me baso en los escritos de Gancedo por no tener accesibilidad a los documentos de época relacionados a las fuentes básicamente de los diarios que tratarían un poco la actualidad en ese momento, y que sabemos que la situación, digamos, de confrontación política y de los diarios, había mucha expresión a través de los diarios de la época, y no he podido acceder porque es- el repositorio liberal estaba bastante inflexible con la entrada para los que llegaban a consultar los diarios, y la biblioteca 9 de julio, que era otro de los lugares en los que yo podía encontrar esos documentos, no he podido acceder también porque estaba en un momento en el que no disponían del personal para, para demostrar, digamos, para de alguna manera facilitar el acceso, y estaban en un momento de traslado de, la, de, la, de los diarios. Ujú. Bien, bien. Bueno, ahí también Armando hace un aporte y dice bueno, que hay una intervención de Gancedo en el campo social, ¿no? Desde la intervención Sí, en los precios de los artículos. Sí, sí, sí. Bien, sí, sí. Cintia, ¿y cómo surge esta temática para investigar? ¿Cómo inicia? El interés de la temática inicia, digamos, de manera. Me interesaba la cuestión de la urbanización en general. No tenía definido ni el espacio ni el tiempo. Y esto, en una conversación con el profesor Guzmán, me dice, Ujú.
A mí me interesaban los espacios públicos eh, como como políticas como políticas, digamos, que se habían hecho en un tiempo y perduraban a través del tiempo, la arquitectura, por ejemplo, y que son testigos de otros tiempos, ¿no? Y en esto me dice el profesor Guzmán, mira, hay una época de gran urbanización para la ciudad de Santiago del Estero, a principios del siglo XX, con Alejandro Gancedo, y bueno, así he llegado a Alejandro Gancedo, tenía la disponibilidad, lo que sí tenía eran los presupuestos, pero como el trabajo había sido digamos, de acceder a la titulación por el profesorado de historia, hablando con el profesor, se permitían algunas flexibilizaciones al respecto, entonces yo como tenía solamente los documentos municipales y en base a otra bibliografía de historiadores santiagueños, me decido por solamente trabajar las obras y desde ahí iniciar, ¿no? Un análisis no con números, sino un análisis desde el enfoque cualitativo, a través Bien, bien. de su pensamiento. Bien, o sea que, igual, buenos avances para, bueno, para cuando se normalice el ingreso a los archivos, puedas acceder a ellos y, bueno, puedas continuar investigando, ¿no? Sí, sí, me interesa la trayectoria de Gancedo como político, no solo para Santiago, sino que va a ser muy prolífico en su pensamiento. Para 1930 va a escribir El gobierno en escombros y él, estando dentro del radicalismo, seguramente tenga como una mirada desde primera persona, crítica de, de qué es lo que ha pasado ahí y tiene un pensamiento crítico con respecto a los trazados del ferrocarril y a la política portuaria. Y en el Congreso había escrito varios libros relacionados con eso, ¿no? Ujú, Entonces me parece excelente. un hombre público bastante interesante para estudiar, para abordar. Bien. ¿Qué autores santiagueños lo han abordado a Alejandro Gancedo, hijo? Alejandro Gancedo Hijo, Ujú. profesor Guzmán va, va a iniciar va a iniciar con su estudio de los inmortales y lo va a ubicar a Gancedo, que tenía una gran participación, digamos, eh, en los inmortales y en algunas iniciativas y actividades que tenían que ver con el Teatro 25 de Mayo. Iba a traer traía obras para el Teatro 25 de Mayo de compañías nacionales. Y ahí Margarita Fantoni va a abordar también la figura de Gancedo y va a destacar el decreto por el que en 1917, tras la huelga de los trabajadores ferroviarios, había podido en esto de que los trabajadores, digamos, de la compañía nacional, los actores, se quedan varados en la provincia, él por decreto decide que igual iban a seguir trabajando porque el que los traía los había dejado, digamos, varados. Entonces, Ujú. con fondos de la, del Teatro 25 de Mayo, de alguna manera, les iba a pagar su trabajo, pero con la condición de que actúen obras de autores santiagueños. Y ahí es que él cede su derecho de autor como para amortiguar
el gasto que le iba a significar al Teatro 25 de Mayo, pagarle a los actores de compañías nacionales que venían de otro lado se negaban a representar obras de autores santiagueños, y esto había sido un antecedente para que otros dramaturgos jóvenes de Santiago del Estero eh, empiecen a representar sus obras. Uf, una década, la década del 10 y del 20 muy prolífera En lo en cultural, eventos culturales. Sí, 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 sí. totalmente. Bien. Bueno, ahí mira, Ximena pregunta, dice, dentro de tu investigación, ¿qué datos consideras que han sido un aporte a lo escrito sobre Gancedo? Eh, sí, yo cuando empiezo a ver el estado de cuestión y a ver qué es lo que habían escrito los autores santiagueños, eh, los autores santiagueños como Alén Lascano y como Tenti se habían encargado de estudiar a Gancedo. Tenti no estudia Gancedo, Tenti estudia la consolidación del Estado santiagueño, y dentro de eso estudia un poco, cuenta cómo había sido esa reestructuración del Estado municipal, pero nadie había abordado la intendencia de Gancedo, cuáles habían sido las iniciativas de él como intendente, y, y qué proyectos había podido llevar a cabo. Y cuando descubro que había hecho esto de la creación del zoológico, o las medidas de tinte socialista que tiene, me parece un aporte significativo, digamos, para otras investigaciones, para visibilizar un poco lo que se estaba haciendo, porque por ahí los estudios de la época están centrados en lo que es el proceso de higienización en Santiago del Estero. Y esa Bien, parte, digamos, ese estudio no estaba visible lo que había hecho durante su intendencia. bien, bien, bien. Bueno, las políticas de higienismo durante el periodo anterior eran emergentes, ¿no? Sí, Bueno, esto o sea, denota que a Gancedo se le da ciertas libertades para abordar otros proyectos, como el de urbanización, por ejemplo. claro, Este, porque y habían dejado de ser lo que observo es que el plan de Álvarez había sido eficiente en su accionar, porque ya deja de ser, ¿no? Ya deja de ver referencias con respecto a, al foco malárico y del problema del paludismo para la época. Y se podía encarar más proyectos que tenían que ver por ahí con lo estético y con la modernización de los espacios públicos, que también empiezan como a tener otro, otra significancia, ¿no? Para en el escenario social. ujú, sí. Bueno, durante este proceso todavía se sigue o se siguen en marcha las obras en el Parque Aguirre, las obras bueno, de contención al río y demás. Bueno, sí, bueno, ahí dice Fati que es muy original el tema, la verdad que sí, porque se abordó de mucho el periodo anterior de Álvarez, bueno, pero ¿qué es lo que queda para investigar? ¿Cuáles son Sí, qué es lo que viene? bien. Los avances referidos al tema están orientados por ahí a trabajar con las cifras de que ponen, ¿no? En los presupuestos, y que vendrían a decir mucho de la época. A los presupuestos como no he trabajado con los presupuestos, vendrían a complementar el enfoque cualitativo, y lo que a mí me ha faltado por ahí quizás para el momento es que referido a la
a encontrar los datos de Gancedo de otros libros escribe más de 100 libros sobre diversos temas, pero los referidos a la vida parlamentaria, por ejemplo, y al pensamiento económico que tiene Gancedo respecto al trazado del ferrocarril y respecto a las lógicas eh, a las lógicas del puerto y la distribución y el impacto que tiene el ferrocarril al interior de la provincia, me parece que es un pensamiento muy prolífico y tiene una mirada de estadista que mira por encima de las particularidades partidistas. Por eso me parece que había tenido buena convivencia con el gobernador Cabanillas. Eh, Ujú. Son cuestiones que tampoco puedo asegurar del todo pues, al tener falta de documentos para asegurar ciertas cosas. El trabajo por el momento son algunas aproximaciones en base al documento política municipal, escrito sobre Bien. el mismo en base tengo el boletín oficial que he encontrado un poco antes de la pandemia, que el profesor Guzmán me ha facilitado, pero para el momento no lo tenía. Importante la contribución que hace Gancedo en cuanto a reforzar la institucionalidad de la municipalidad que tanto había costado. Él crea por decreto también la oficina de estadística y el boletín oficial para publicar las cifras condensadas a partir del registro municipal. Ujú. Bueno, mira, ahí Héctor dice, comenta, excelente enfoque para profundizar la investigación. Dice, los presupuestos te pueden llevar a los análisis específicos de su gestión, además de ver nuevas ideas sobre su pensamiento político. ¿No? Ahí hay Sí, un dato ahí para profundizar en los sí. presupuestos. Sí, seguro que en base a números uno puede definitivamente asegurar cosas en base a documentos y de alguna manera esto va a posibilitar la, la, la seguridad, ¿no? En ciertas en ciertas hipótesis, que por el momento son hipótesis. Me parece que me faltan bibliografía que respalde esto, que yo de alguna manera puedo ver a través de su libro. Yo, las aspiraciones por urgencias del momento, ¿no? El trabajo ha sido realizado, pero mi intención era, por ahí los recursos económicos son limitantes en el proceso de investigación. Mi intención era recurrir a esos libros que están en el Congreso de la Nación y a de alguna manera recopilar, ordenar las obras para que encarar un proyecto más profundo sobre Gancedo. Ah, bien. Y sí, la verdad, la cuestión económica muchas veces juega Sí, el limitante. en contra, sí, 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 para investigar, bueno, y qué hacer de la investigación, que es bien a pulmón, ¿no? Así que bueno, Sí. Cintia, ya para ir más o menos finalizando, porque nos quedan unos cuantos minutos, ¿qué conclusiones podrías llegar de lo que has investigado hasta el momento? Bien, que Alejandro Gancedo tiene la intención, digamos, un poco en esto de que los proyectos de la política no son proyectos desde lo personal y subjetivo, sino también son proyectos que tienen la carga, ¿no? De lo que imponen los momentos históricos. Yo creo que eh, Gancedo como respuesta a esta cuestión, ¿no? De, de llevar la modernización a la ciudad como la intención política trazada a nivel nacional, y él como hombre político aquí en la ciudad de Santiago del Estero desde un lugar acotado,
pero que no deja de representar la democracia local, había podido iniciar el proceso de urbanización y de modernización y en base a eso, en base a lo que él pensaba, digamos, en cuanto a todo este proyecto modernizador, eh, él dice que hubiera querido hacer más, pero si de solo su intención hubiese bastado. Pero me parece que lo destacable de Gancedo y ejemplo para todos los políticos es la congruencia del pensamiento y la acción. Es decir, no solamente, no era una impostura lo que plantea Gancedo, es un hombre que se propone ideas y que de alguna manera las concreta. Y no se queda por ahí en esto de, de, de no tener lo económicamente disponible por ahí, sino que de alguna manera busca de encarar los proyectos y con lo más bueno de la parte más buena que de la política, que es el bien común. Me parece que es un hombre sensible, humano y que los cambios que realiza los hace desde ahí. Bien, Cintia. Bueno, la verdad que muy interesante el trabajo, y así seguramente eh, lo vas a seguir haciendo, vas a seguir indagando, vas a seguir avanzando sobre el mismo. Y bueno, saludamos a los que se han conectado, ahí a Cari, a Rita, a Rochi, a Fiflag, a Fátima, a Ximena, a Ramiro, a Armando, a los compañeros. Sí, Este, y también invitarlos para el próximo viernes, ¿sí? El próximo viernes vamos a tener la visita del licenciado Rodrigo Medina. Él va a estar hablando sobre la planificación y obra pública durante el primer peronismo entre 1946 y 1952, ¿sí? Y bueno, y también decirles que bueno que esta charla queda grabada, publicada tanto en Instagram, en Facebook, como también bueno, en la cuenta que tiene la asociación en YouTube, ¿sí? Así que bueno, Cintia, muchísimas gracias por este tiempo, por compartirnos estos avances de investigación que son muy significativos. bien, Así que gracias, René. muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por el ánimo, gracias por la buena charla. Bien. Bueno, ahí Armando dice felicidades por los avances y a continuar reconstruyendo la obra de Gancedo. Fátima también da sus saludos. Bueno, a todos ustedes que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes a las 19 horas, en Charlas con Historia. Así que hasta luego a los que están atrás y a vos, Cintia. Chao, René. Chao, chao. Hasta Salud. luego.